Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar acá. El concurso no termina aquí. La ley manda que después de que hemos revisado las ofertas y no hay suficientes postores, en este caso este proceso se declara desierto. Para eso precisamente el asesor legal nuestro va a hacer el levantamiento de un acta especial para que quede constancia de que esto ha sido un proceso transparente. Y de eso da testimonio el representante fiduciario del banco que ganó este proyecto, que es Banco Continental. Deben saber, sobre todo los representantes de la empresa, que la ley manda que Coalianza de aquí en adelante va a llamar a un concurso privado para escoger a las empresas que realmente están interesadas en este proyecto. El concurso no se detiene aquí, tenemos que seguir las instancias que manda la ley y llamar a empresas realmente responsables que quieran trabajar en el proyecto. Agradecemos a estas empresas que fueron precalificadas su intención de querer llevar a cabo la obra. Agradecemos a Eterna que se ha pronunciado, ha sido seria al mandar una nota por qué no participan. No entendemos las razones de las otras empresas. Sin embargo, vuelvo a ser reiterativo en esto. No se detiene el proceso. Coalianza, con la coordinación del Ministerio de Infraestructura, va a continuar en el desarrollo del proyecto. Recuerden que el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en su último viaje por Europa, ya tiene listo el financiamiento para la etapa número 2. Este es solo un complemento, o como que dice más bien el inicio de la obra. En su momento vamos a avisarles, vamos a hacer público cuando nosotros vamos a llamar a las empresas que efectivamente puedan participar directamente en la ejecución de este tan anhelado proyecto para los habitantes de la zona noroccidental del país. De nuevo, muchísimas gracias por cubrir el evento, gracias a los postores por creer en el desarrollo del proyecto bajo la coordinación de Coalianza, a todos los compañeros de trabajo por ese esfuerzo que se ha hecho. Son horas y horas de trabajo que se invirtieron para sacar a tiempo este proyecto y desafortunadamente pues encontramos un proyecto desierto. Gracias a la comisión evaluadora, sobre todo al representante de INSEP y de Finanzas, que han estado permanentemente trabajando al lado de Coalianza. De nuevo, muchísimas gracias y Dios les bendiga a todos. Levantada por la abogada y notaria Claribel Medina. Instrumento público número 56. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de junio de 2015, siendo las 10 de la mañana. Yo, Claribel Medina de León, notario público de este domicilio, inscrita con carnet número 3885 en el Colegio de Abogados de Honduras y registro número 1664 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a requerimiento de la señora Sonia Margarita Morales Romero, mayor de edad, casada, ingeniero electricista hondureña de este domicilio, en su condición de presidenta del Comité Técnico del Concurso Público Internacional para la constitución de una alianza público-privada para otorgar en concesión el Corredor de Occidente, carretera CA4, etapa 1, tramo Chamelecón-Naco, La Entrada, a través del fideicomiso para el proyecto denominado Financiamiento, Construcción, Rehabilitación, Ampliación, Operación y Mantenimiento de las carreteras CA4 Occidente, CA10 y CA11. Me personé en el Salón Madrid del Hotel Clarion de esta ciudad para efecto de constatar la recepción de los sobres número 1 y 2 de la oferta, estando presentes los miembros de la mesa principal, señores Erasmo Padilla, Sonia Margarita Morales Romero, Miguel Ángel Gámez por Coalianza, el señor Freddy Omar Ortiz Jiménez, delegado fiduciario de Banco Continental, y los miembros del comité evaluador, señores José Luis Alonso de INSEP, Miguel Alfredo Cervellón por Coalianza y la abogada Yesenia López Cepeda por la Secretaría de Finanzas, así como los veedores por el Colegio de Ingenieros Civiles, las señores Claudia Patricia Zúñiga Rodríguez y María Esther Carranza Salinas. Dando inicio a los actos correspondientes,
a las 10 de la mañana con 45 minutos por decisión del comité evaluador, y se procedió de la siguiente manera. El maestro de ceremonias inició el llamado a los postores precalificados en el siguiente orden. Primero, a la Sociedad Transportes y Construcción Eterna S.A., la cual presentó una nota indicando que declinan de su participación en el concurso. Segundo, a la Sociedad Consorcio Carreteras de Occidente. Se hicieron 3 llamados en alta y clara voz, sin hacerse presente ninguna persona en representación de tal sociedad, y por tanto no se recibió ninguna oferta. Tercero, al Consorcio Vial de Occidente se le hicieron 3 llamados en alta y clara voz, sin hacerse presente ninguna persona en representación de la sociedad, y por tanto no se recibió ninguna oferta. Cuarto, a Constructora Carrillo Caicedo con CAI S.A. se le hicieron 3 llamados en alta y clara voz, sin hacerse presente ninguna persona en representación de tal sociedad, y por tanto no se recibió ninguna oferta. No habiéndose presentado ninguna oferta por parte de los postores precalificados, se dio por cerrada la etapa de recepción de los sobres 1 y 2 de la oferta para el concurso público internacional para la constitución de una alianza público-privada para otorgar en concesión el corredor de Occidente, carretera CA4, etapa 1, tramo Chamelecón-Naco La Entrada, a través del fideicomiso para el proyecto denominado Financiamiento, Construcción, Rehabilitación, Ampliación, Operación y Mantenimiento de las carreteras CA4 Occidente, CA10 y CA11. Y se manifestó que se continuará de acuerdo a lo que corresponde según las bases del concurso y las leyes aplicables. Así pasó, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos, y enterada del derecho que tiene para leer por sí esta escritura, por su acuerdo procedí a darle lectura íntegra, cuyo contenido ratifica la requiriente, estampa su huella digital y firma. De todo lo cual, del conocimiento, edad, capacidad, nacionalidad, estado, profesión y vecindad de la requiriente, y de haber tenido a la vista su tarjeta de identidad, doy fe.